No había la experiencia en el mundo realmente de que esto rebasara las expectativas de todos los aspectos, de todos los expertos, de todas las universidades, de nosotros mismos, de las áreas de epidemiología. Había un margen tan amplio como desde 6,000 defunciones hasta 60,000 defunciones. Entonces no habría manera de calcularlo en epidemiología sobre algo que se llama casos esperados. Ese era el margen. Llegamos a pensar cuando se hizo el cálculo nacional de que no se rebasarían las 60,000 defunciones, de que incluso en Guanajuato, pues de acuerdo al porcentaje de población que vive en nuestro estado, que es el sexto estado más poblado de la República, pues incluso 600 defunciones, ¿no? Entonces después volvimos a poner ese pronóstico entre comillas de 6,000, lo cual hoy ha sido rebasado, pero no hemos llegado a las 60,000 y no queremos que eso suceda. Son márgenes muy amplios que podrían no tener sentido, ¿no? Hay algunas herramientas metodológicas y estadísticas, pero todas ellas fueron rebasadas. Ninguna de ellas se cumplió, se superó cualquier expectativa y es algo para lo que nadie hoy en día, en función de los resultados, demostró que hubiese estado preparado, porque depende de muchos elementos. Por un lado, la infraestructura en salud, que ha permitido que la tasa de letalidad sea menor a la de otras entidades federativas, pero aún así es superior a la tasa de letalidad global, que es del 2.2. México, prácticamente 1 de cada 10 personas puede llegar a morir si se infecta por COVID. Y en el estado hemos mantenido esa cifra, que es lamentable, cualquier muerte que ocurra por debajo de la media nacional. Incluso la Secretaría de Salud como institución, como tal, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, tiene una tasa de letalidad de 4, si ya quitas a las otras instituciones como el IMSS, como ISSSTE, Pemex, o incluso muy por debajo de los hospitales privados, diferente a lo que publica la Federación el día de ayer, donde incluso la tasa de letalidad es menor en instituciones privadas a nivel nacional. Es un virus nuevo que tiene prácticamente 1 año de existencia en el planeta, infectando a humanos, porque ya existían los animales, pero no con una consecuencia tan lamentable en cuanto a contagios, casos graves, letalidad y también discapacidad, porque algunas personas que afortunadamente no perdieron la vida quedan con secuelas muy importantes, sobre todo los casos graves, pulmonares o extrapulmonares. Ese margen es tan amplio porque no existía, y lo podemos revisar en muchas referencias bibliográficas, una referencia al respecto. Por eso es que ninguno de los pronósticos se llegó a cumplir. Hay modelos matemáticos que también fueron rebasados en ese sentido, y esos son los resultados a 1 año de distancia en el estado de Guanajuato. Más de 120,000 contagiados identificados, porque seguramente hay el triple de personas que se han contagiado y que no tenemos la certeza o no están reflejados en las estadísticas. Puede haber causas indirectas. A lo mejor alguien falleció y le pusieron en el certificado de función infarto o paro cardíaco, ¿no? Como suele suceder. Pero si es probable y sospechoso, aquí se revisa en un comité de mortalidad que analiza todas estas posibles causas. Y tenemos un exceso de letalidad en el 2020, en comparación con el 2021, de casi 16,000 defunciones adicionales. Lógicamente no todas fueron por COVID, y algunas de ellas son una consecuencia o directa o indirecta, prácticamente porque hay que recordar que muchas de las defunciones se certifican en diversas instituciones o en el propio hogar del paciente por un médico particular o privado. Creo que nosotros no escatimamos un solo peso desde la parte del diagnóstico. Estamos haciendo aquí todavía las 3 pruebas, que es PCR, la rápida de antígenos, y las pruebas serológicas para saber si las personas tienen anticuerpos, y no escatimamos en ello. Pusimos 64 puntos de toma de muestras entre todas las instituciones, muy por arriba de lo que había recomendado incluso la Federación, que era la ¿cómo le llaman? La Centinela, la vigilancia Centinela. Y nosotros hicimos muchas más pruebas de eso, justamente para poder identificar a los casos probables o sospechosos, con síntomas o sin síntomas, con síntomas o sin síntomas, ¿no? Porque empezamos a conocer el comportamiento y fue parte de la estrategia. Por otro lado, se reconvirtieron 58 hospitales para poder atender pacientes COVID, con más de 2,400 camas.
1000 ventiladores, de los cuales dejamos casi 800, 750, 800 se movilizaba para atender pacientes graves COVID, que nunca se rebasó del 40% de ocupación de las camas con ventilación mecánica. Tenemos mucho que trabajar todavía en prevención, en promoción, en educación para la salud, porque quizá todavía como sociedad tengamos un concepto equivocado de que teniendo más camas de hospital, más ventiladores, más medicamentos, más tecnología, vamos a poder salvar a más personas. Cuando las personas a veces llegan ya a los hospitales en un estado muy avanzado de la enfermedad, aún teniendo todos los recursos, difícilmente puede salvarles la vida. Y además el costo que eso representa es mucho mayor a trabajar en la parte preventiva. Nos costó mucho trabajo en función de que había instrucciones contradictorias y una de ellas muy palpable para todos, el uso del cubrebocas. Hoy el mundo sabe que debe utilizar cubrebocas porque el virus literalmente se respira, porque está en los aerosoles que se acumulan en un espacio cerrado cuando hablamos, estornudamos, tosemos, cantamos, silbamos, todo esto queda aquí en el ambiente, en un espacio cerrado, mal ventilado, y el cubrebocas protege un poco, no te exenta totalmente de poder contagiarte. Pero hubo muchísima resistencia en función de que había un concepto contradictorio. Desde el nivel federal se decía que no servía el cubrebocas y todavía se sigue defendiendo esa postura. Cuando la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, muchos países. Entonces créeme que uno de los principales retos que nos enfrentábamos nosotros en las comunidades, en las colonias, era ese. ¿Por qué me piden que use el cubrebocas si allá me están diciendo que no lo utilice? Literalmente el presidente de la República. Y claro que es un líder nacional, es una autoridad, es la máxima representación de nuestro país. Eso nos costó muchísimo trabajo que las personas se convencieran, a pesar de que hubo un decreto en el estado donde se hacía obligatorio en los espacios públicos y cerrados el uso del cubrebocas. Pero es la principal barrera, así como el lavado de manos, la sana distancia desde luego, y el no salir si no hubiese sido necesario. La gente a veces se confunde, ¿no? Y a mí, algunos me decían, oye, pues como la deportiva está cerrada, no pueden ir a caminar y la cantina está abierta, lleno ahí. Entonces ahí la gente no entendía muy bien estas medidas que tomaban los municipios. En términos generales, déjame decirte que bastante bueno, pero con bastantes áreas de oportunidad, porque no era una solicitud del gobernador o del secretario de salud. Una autoridad en salud a nivel local es un alcalde, es el ayuntamiento, desde luego el gobernador y apoyado con el secretario de salud y la autoridad federal. Pero estos discursos contradictorios hacía que la gente quizá no hiciese caso inicialmente, hasta que empezamos a ver que también había un impacto en la economía y que a pesar de eso ahora la gente tenía que salir a trabajar, ya no podía quedarse resguardada, pero fue bueno en ciudades grandes como León. Pero la respuesta de las personas también era un poquito diferente en ciertas colonias, en ciertos municipios, incluso del estado. El trabajo que tuvieron que hacer los jefes de jurisdicción para estar trabajando con la red guanajuatense de municipios de la salud y estandarizar en todos lados el mismo concepto de prevención y de promoción a la salud nos costó mucho trabajo, sí te lo tengo que decir. Es un tema en el que aceptamos que tenemos que seguir trabajando en promover estilos de vida saludables, educación para la salud, prevención y promoción antes de que pensar que vas a tener un hospital. Qué bueno que los haya, pero eso representa un costo social en salud mucho más alto. Somos uno de los estados que más pruebas ha realizado en este país. ¿Pudieron aplicarse más? ¿Por qué no se aplicaron todavía más? Porque no había más pruebas, ni siquiera había proveedores. Recordar que la PCR es una prueba de biología molecular, que no hay laboratorios de biología molecular. El único laboratorio de biología molecular que tiene el estado es de nosotros, es el que está en Delta. Y recordar que hay instituciones estatales y federales y hemos mostrado semana con semana el porcentaje de pruebas que ha realizado las otras instituciones. Solo nosotros hemos hecho entre el 65 y el 70% y el otro 30-35% está distribuido entre todas las otras instituciones que prácticamente tienen bajo su responsabilidad o derechohabiencia a la otra mitad de la población. Entonces estas instituciones también tenían que enviar sus pruebas a Guadalajara, a México. Había un retraso muy importante en el regreso de los resultados, en darlos a conocer.
y eso nos complicaba mucho la vigilancia epidemiológica y además nos complicaba mucho porque había brotes de papel. Si una vez al mes te hacían llegar los resultados del laboratorio, ¡bum!, en ese momento los subían al CISBER, esta plataforma para la vigilancia de las enfermedades respiratorias, y parecía que ese fin de semana había habido muchos casos, o ese lunes, ¿no? Lo que pasa es que ese retraso tan importante está sucediendo. Por eso es que el área de epidemiología, particularmente la Secretaría de Salud, es muy fuerte en ese sentido, pero pues dependemos también del trabajo que hagan otras instituciones, del número de pruebas que hagan otras instituciones, y es por eso que se limita a usted un solo laboratorio de biología molecular, que era la única prueba validada prácticamente 8 meses de la contingencia. Después vinieron las pruebas rápidas, que las primeras pruebas eran prácticamente como un volado, porque tenían un 50-60% de efectividad entre falsos positivos y falsos negativos, hasta que prácticamente en el mes de diciembre aparece una prueba que es mucho más confiable, siempre y cuando el paciente tenga signos o síntomas de la enfermedad. Sí, yo creo que esta cantidad de casi 2,000 camas que te comenté no las tiene tampoco otra entidad federativa. Y sí nos preguntaron muchísimas veces si íbamos a habilitar eso. Teníamos habilitado especialmente el hospital de la 20 de enero, que yo le decía que siempre es un gigante dormido que despertó antes de tiempo, porque lo íbamos a convertir en un hospital de trauma, y en menos de 15 días prácticamente se tuvo que poner listo. Por otro lado, el hospital móvil también, una plancha especial, instalaciones especiales. ¿Por qué no era práctico habilitar el Inforum, Poliforum, algún hotel? Porque necesitas instalaciones especiales. Prácticamente aprendimos a manejar a los pacientes en algún momento para que pudieran continuar su recuperación en casa. Y algunos pacientes también haber sido manejados en su casa con un tanque de oxígeno, con un concentrador. Sí, en el mes de enero llegamos a pensar que si seguía creciendo de esta manera pudiéramos llegar a vernos rebasados, lo cual afortunadamente hasta ese momento no ha sucedido, y hasta este momento no ha sucedido. Creo que se tuvo la capacidad de respuesta por parte de todo el sector, unos más que otros desde luego, particularmente los de León, Irapuato y Celaya. Este corredor industrial Silao también, los pueblos del Rincón, recuerdo muy bien, los Apaseos, Salamanca, que tenemos ahí la unidad estatal de cuidados críticos, hacia Valle de Santiago. Nosotros tenemos todas nuestras camas disponibles y sabemos en tiempo real cuáles están ocupadas y cuáles no, para las necesidades que tiene un paciente. Difícil para la familia si de León tengo que trasladar un paciente a Irapuato, pero si allá tengo una cama no lo voy a dejar sin atención como pasó en otras entidades federativas. O al contrario, una persona de San José Iturbide, si ahí no tengo el espacio con las especialidades, los equipos necesarios, lo traslado hasta Irapuato, hasta Pénjamo, Acámbaro, Salvatierra, el mismo León. Por ejemplo, si estaban llenos León, Silao, los pueblos del Rincón, ¿ahí qué pasaba con esta gente? Se movilizaban a otras ciudades, y ahí también un reconocimiento a los voluntarios que nos ayudaban con los albergues para sus familiares, a los municipios que nos ayudaban para sus familiares. Pero sí, ese concepto de que no había rechazo porque lo controlamos nosotros, ese tema lo controlamos nosotros, e incluso con la posibilidad de subrogar el servicio si fuera necesario, como lo hacíamos antes con un bebé prematuro. Esos convenios existen, no fue necesario. Y no nos vimos nunca rebasados en nuestra capacidad. 85-80% fue la más alta ocupación, y siempre había cama estatal. Por eso sí, a lo mejor iban al Hospital de León, y en algunos hospitales, repito, no todos eran de la Secretaría, había los del IMSS, los del ISSSTE, los de Pemex, es más, apoyamos al IMSS, apoyamos a Sedena y apoyamos desde luego los pacientes que tenían IMSS al ISSSTE y IMSS en los municipios del noreste del estado donde no hay presencia de un hospital. No hay un solo hospital del IMSS o del ISSSTE en aquel lado. De la gente que te ve este contagio, que por no hallar un espacio de hospital se decidiera cuando llegaban con nosotros, sí había mucha, y había quien lamentablemente llegó a perder la vida en su casa. Pero repito, al hacer un análisis de la revisión de la derechohabiencia de los pacientes, encontramos pacientes con derechohabiencias de muchas instituciones, muy variado esto. Pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de atenderlos y de ayudarlos y de trasladarlos, sabiendo que estaba en riesgo su propia vida, aceptaban el traslado a Silao, a Salamanca, a Celaya, a los Apaseos, a Comunfort, incluso San Miguel de Allende, a Cámbaro, Salvatierra,
los pueblos del Rincón, Manuel Doblado, a donde hubiese una cama de hospital y por vía terrestre en una ambulancia de terapia intensiva del sistema de urgencia los hacíamos llegar. Recibimos incluso muchos pacientes de hospitales privados que después de una semana, 2 semanas se les terminaba el dinero porque era costosísima la atención y lo recibimos. Desde luego que seguramente, y lo aceptamos, nos enteramos que hubo pacientes que se quedaron sin atender, que no encontraron quien les apoyara, pero todos los que se acercaron para nosotros para recibir atención médica hicimos lo que fuese necesario para atenderlos a todos. Ya había mencionado, pero ¿cuánto ha costado la atención de la pandemia nada más a la Secretaría de Medicamentos, Equipamiento Personal? 900 millones de pesos hasta el día de hoy. No hubo un recurso adicional federal. Déjame decirte que recibimos puntualmente el presupuesto asignado al Estado de Guanajuato por FASA y lo que antes era Seguro Popular. Puntualmente llegó, pero lo ordinario, no llegó nada extraordinario. Eso es algo que sí tenemos que mencionarlo, porque ahora que están vacunando no quieren ellos creerle a la población que están haciendo llegar las vacunas, pero no le entraron al tema de la atención médica, ¿no? Eso no puede ser. Ni de manera adecuada las vacunas. Ni a las muertes. La baja de la actividad del virus en febrero y marzo, ¿a qué la podemos atribuir? ¿Es el inicio de una tendencia definitiva que permita retomar cierta normalidad? Eso no lo sabemos si va a ser definitiva. Hay que ver el comportamiento ahora después del puente que viene la próxima semana y de la Semana Santa. No sabemos si es definitiva. Tuvimos un descenso considerable desde hace 3-4 semanas, pero ahorita estamos ya en una meseta nuevamente, ¿no? Ya no se está viendo ese descenso que traíamos antes. Si la movilidad se incrementa, si se relajan las medidas por parte de la sociedad y los municipios, vamos a tener un incremento seguramente en los próximos. Y ahora, ¿por qué estamos en amarillo? Si yo veía hace rato que Guanajuato creo está en el 4º lugar en casos activos, como cerca de 2000, atrás de Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. ¿No se manda un mensaje de relajación a la población en amarillo? Que sirva lo que hemos platicado un poquito como antecedente. A mí no me preocupa que Guanajuato esté en los primeros lugares en números. Eso quiere decir que estamos haciendo pruebas y estamos identificando a los pacientes. Y sin embargo estamos siempre en el lugar 25 en adelante en cuanto a la tasa de letalidad. Queremos salvar muchas vidas. Si hacemos muchas pruebas vamos a identificar muchos pacientes. Pero la tasa de letalidad del Estado está por debajo de la media nacional por mucho. Entonces, significa también que el virus sigue activo, ¿no? Que sigue activo, hay transmisión comunitaria, sí, pero que hemos sido responsables, transparentes al hacer muchas pruebas y al publicar la información. Por eso es que eso, cuando te dicen que estados del sureste no tienen casos, que están en verde, al menos es para reflexionar, porque el virus está presente en todo el mundo, en todo el país, y además si yo no hago pruebas pues no va a tener casos, simplemente voy a tener defunciones, como lo que está pasando. Se te vas a dar cuenta hasta que se falleció. Si además tú no tienes la infraestructura para certificar las defunciones, pues como te lo he comentado, habría que hacer un análisis ya muy puntual. Esto se hace institución por institución, municipio por municipio. Nosotros lo hacemos hasta turno por turno, así literal, en qué turno están falleciendo más, mañana, tarde o en el fin de semana, para saber si es necesario hacer algo más o se ha dejado de hacer algo con esos pacientes. Eso es así. Entonces, por eso no es medio de que tienes muchos casos, pues sí, pues estás haciendo muchas pruebas porque pues el virus está presente y la tasa de positividad todavía está por arriba del 30% en México. Y aquí es muy importante en esto del semáforo tenerlo en cuenta que no es de contentillo, no es de ocurrencia, ¿sí? El semáforo se va constituyendo con distintos indicadores que están publicados, y de hecho el doctor Daniel los publica los días viernes o los días que haya alguna modificación en el semáforo, por lo que mencionabas de que el número de activos. Recordemos que en noviembre, diciembre y enero, prácticamente si vemos las curvas de comportamiento de esta pandemia, se duplicaron en todos los indicadores de lo que tuvimos en julio y agosto del año pasado, se triplicaron en algunos casos, ¿sí? Entonces, eso es lo que empezamos a notar que bajaron muchísimo. Ahorita llevamos 2 días, decía el doctor Daniel, 2-3 días apenas, en lo que va de este año, en que estamos por debajo de los 2,000 casos activos registrados. Llegamos a estar sobre 6,000, ¿sí? El número de fallecimientos, ustedes también, muy lamentables, uno, y es lo que no queremos, ni uno más, ¿sí? Es precisamente también otro de los indicadores que va alimentando esto.
La ocupación hospitalera, mencionabas que hubo momentos en que la población sentía que estábamos prácticamente al 100%, ya lo aclaró perfectamente el doctor Daniel, el 80% fue más o menos el borde que tuvimos. Ahorita estamos por debajo de estos niveles del 20% también por primera vez en el año. Entonces, todo esto hace que el semáforo vaya modificándose. Y ojo, el semáforo se construye, sí, con indicadores de salud, pero eso es un semáforo de reactivación económica. Confluyen las dos cosas. ¿Qué le pediremos? Responsabilidad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Aplicar todas las medidas de protección de las que hemos estado comentando. El uso del cubreboca, la sana distancia, el uso, el lavado de manos y el uso de alcohol gel en caso necesario, ventilar instalaciones como lo están haciendo aquí, ¿sí? En estas instalaciones mantener puertas y ventanas abiertas, limpiar superficies, ¿sí? Esto nos va a ayudar a contener, no salir si no es necesario, no hacer reuniones si no es necesario, no es tiempo todavía de hacer reuniones, no es tiempo de estar pensando qué va a suceder en Semana Santa, dónde voy a ir, si voy a ir al balneario. Estamos trabajando de la mano y lo revisamos el día de ayer precisamente en municipios saludables en la reunión que tuvimos, para que todos los municipios, recordemos que aquí confluimos todas las autoridades municipales y estatales, ¿sí? Hay que estar muy al pendiente de los aforos en los balnearios. Sabemos que la gente, todos hemos tenido un año muy complicado, muy difícil, y todos estamos deseosos de algunos puntos de escape. Seamos muy precavidos, seamos muy cautelosos. Estamos trabajando en eso. Balnearios es un punto que tenemos nosotros de mucha supervisión ahorita, ¿sí? Estamos platicando con ellos. Por favor, respetar los aforos. Pero aquí la responsabilidad primaria es de cada uno. Esto no lo vamos a ganar en hospitales. Ya lo comentó el doctor Daniel. Con la iglesia he platicado ya de que se eviten estos viacrucis, eventos masivos. Todo el tiempo lo hemos estado platicando. La Judean purísimo. Ha habido un compromiso, una apertura, un apoyo, un acompañamiento de verdad ejemplar, y no nomás por la católica, por todas las iglesias. Hemos tenido reuniones con todos, ¿sí? Entonces, todos han estado muy conscientes de esta situación, ¿sí? Ustedes vieron que se suspendieron peregrinaciones, ustedes vieron cómo se comportó el 12 de diciembre, no debe haber eventos religiosos. No debe haber ahorita eventos multitudinarios de esa naturaleza. Lo que no queremos es que las autoridades fomenten que existan ese tipo de reuniones sociales, de no solo peregrinaciones, sino de, se me fue la palabra, procesiones que se realizan ahora en Semana Santa. Si tú permites que las plazas, que los atrios, las personas se reúnan, las personas se van a reunir. Sucedió entre diciembre y enero, cuando hicimos un gran trabajo de colaboración con los municipios. Las personas empezaron a reunirse en su casa y los contagios se incrementaron en casa, ¿sí? Se cerraron bares, se cerraron restaurantes hasta cierta proporción de aforo. No hubo eventos públicos, no hubo conciertos, los estadios estuvieron cerrados, no se permitían procesiones, pero las personas se estaban reuniendo en sus casas y ahí se contagiaban. Entonces el llamado es a que se mantenga el equilibrio. ¿Se atreverían a dar una fecha en que la mayoría de la población de Guanajuato esté ya vacunada? No, y te lo comento porque hoy en día estamos totalmente supeditados a que la federación distribuya la vacuna en todas las entidades federativas. No hay venta de vacuna a los estados ni a la iniciativa privada, y al menos el calendario que la propia federación ha hecho público no se ha cumplido. Entonces, en función de ello yo no podría comprometerme. Si nos vendieran la vacuna y con el recurso que ya tenemos, yo te aseguraría que en un mes aplicaríamos 1 millón de vacunas a los guanajuatenses, adicionales a las que estuviésemos recibiendo de la federación. Pero estamos hablando de tener vacunas desde el mes de noviembre y apenas hemos rebasado, o vamos a rebasar esta semana los 100,000 vacunados, con las pocas vacunas que han llegado para un estado 6 millones de habitantes. Es poca, es escasa, es insuficiente, y es por eso que no debemos confiarnos. Hay una desorganización tremenda en cuanto al esquema de vacunación, porque se ha dejado de lado la experiencia de los sistemas estatales de salud. Se ha dejado de lado. Se debe de vacunar a los municipios donde tienes más casos y más defunciones. Tendría un mayor impacto. Claro que tendrías que organizarte de mejor manera, y con toda la fortaleza que tiene el Estado pudiéramos hacerlo. Pero si tú te vas a lo fácil, entre comillas, porque es muy valioso, sí, vacunar a todas las personas de las comunidades de menos de 100,000 habitantes, donde solamente el 10-15% de su población es adulto mayor de 60 años,
no vamos a tener el impacto en cuanto a los casos y la mortalidad, y que eso pueda ayudarnos a reactivar la economía y algunos otros sectores. Sí, tienen razón, es que es poquita, y si llega León, pues la gente se va a estar hasta peleando. No, pongamos orden, la gente en Guanajuato es responsable, es consciente, tenemos perfectamente no lo ubicados, ponen en municipios pequeños, ¿no? Pero no va a tener el impacto, ¿no? Entonces sí me pueden decir, no, pues es que ahí no va a alcanzar. Aquí ya hubiésemos vacunado a 100,000 personas, ¿no? Y tenemos aquí más de la tercera parte de los casos y más de una tercera parte de las defunciones. Pero seguirán todas las largas filas de espera de horas para recibir la vacuna. Lo vimos ayer en San Pancho, Sí. me tocó. El atorón está en el levantamiento de los datos, porque el proceso de vacunación y en dar el comprobante de vacunación no te lleva 2 o 3 minutos. Así de rápido lo hacemos nosotros. Pero el atorón está lamentablemente en quererles tomar fotografía a los pacientes, en pedirles su credencial de lector, la clave CURP. ¿Cuándo has visto que a un recién nacido le pidas tu credencial de lector o la clave CURP cuando no lo ha tramitado? Pero sí va a ser todo el proceso, ¿o hay manera que esto cambie? Es algo que los gobernadores han estado pidiendo a la federación, que se permita que los sistemas estatales de salud, con toda la experiencia y la fortaleza que se tiene, un país que ha tenido históricamente uno de los mejores esquemas de vacunación, tomemos las riendas. Pero no está en nosotros, y no me estoy haciendo de lado, estoy pidiendo que el proceso de vacunación se deje en nuestras manos para poder agilizarlo. El coordinador de la brigada Correcaminos es el coronel Jiménez Chavarría, un cirujano exitoso, un cirujano muy bien preparado, con quien siempre hemos trabajado muy bien. Pero la operación está en la Secretaría En el levantamiento de Bienestar. datos. Él resguarda la vacuna y la distribuye y se apoya con nosotros para la aplicación. Qué bueno que más la oportunidad de aclarar esto. Pero el levantamiento inútil de datos, lo hacen los siervos de la nación. Que ya se vacunaron. Al final, que ya se vacunaron. Y al final, quienes no conocen cómo funciona el proceso de vacunación, ni dónde es la mejor opción para vacunar a las personas para no tener un evento adverso. Entonces, mientras sigan involucrados en un proceso en el ¿Y que los no son puntos quién los expertos, elige? se elige con el coronel Jiménez Chavarría y la Secretaría de Salud y el IMSS y el ISSSTE, así de sencillo. Y se valida por ellos, validación que no tiene ningún sentido.